una ley en el Congreso Nacional que plantea primero la eliminación de la CDE, de la antigua CDE, que es la poseedora de Punta Catalina, y plantea la creación de una empresa que se llame Central Termoeléctrica Punta Catalina. La meta nuestra es lograr el 25% al 2025. De energía de fuentes renovables no convencionales. Eso ha hecho que, por ejemplo, en los últimos años se haya triplicado la cantidad de paneles solares que se colocan en las viviendas, que se colocan en las industrias, que se colocan en los comercios. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado importante por las funciones que representa. Es el señor Edward A. Veras Díaz, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Es una dependencia del Ministerio de Energía y Minas, pero que tiene unas responsabilidades muy importantes y, digamos, un ámbito de trabajo amplio. Bienvenido, señor Veras. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias a todo el personal de Acento TV por recibirnos acá en esta casa de la comunicación. ¿Cómo no? Bueno, aquí tenemos, que usted nos hizo llegar y estuvimos echándole una ojeada, el proyecto de Plan Energético Nacional 2022-2036. Lo primero que quiero preguntarle, ¿por qué se escoge ese periodo de tiempo? Bueno, mira, el Plan Energético Nacional es un mandato de la Ley 125-01, pero también es una componente transversal de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12, y retoma todos los aspectos de oferta, demanda y dependencia energética que tiene la República Dominicana. También es un mandato del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, lo que llaman Pacto Eléctrico, retornar a la planificación energética. Por mucho tiempo esta actividad estuvo mermada o estaba simplemente en papeles, entre escritorios, y nosotros hemos decidido en estos 2 primeros años trabajar hondamente en el tema planificación energética. El plan energético no es un libro que se quede estático en un estante, sino que es un proceso. La misma ley manda a reeditarlo cada año, o sea, cada año debemos hacer una reedición del plan. Actualmente los técnicos de la Comisión Nacional de Energía se encuentran reeditando ese plan que usted tiene en la mano, mirando qué cambios tenemos en el aspecto internacional, en el suministro de combustibles, hidrocarburos, los costos operativos de las centrales eléctricas, los costos de los insumos de las centrales, por ejemplo, renovables, que también es muy variable, e introducirlos al plan, para luego entonces en los meses de agosto a septiembre tener un primer borrador, un segundo borrador del plan energético y en cumplimiento de la ley 107 tener entonces una versión definitiva ya hacia el año 2023. A ver, ¿por qué se toma ese periodo? Bueno, en el 2022 fue que lo pusimos en circulación, aunque se emitió en diciembre del 2021, pero en cumplimiento por la ley 107 ya en enero teníamos una versión definitiva que fue aprobada finalmente en marzo, pero ya el del año que viene dirá 2023-2037. 15 años, porque es un mandato del artículo 27 del reglamento. Que se planifica 15 de la años. ley 125-01, se planifica 15 años. Bien, a ver, el sector eléctrico es muy amplio y ahí entran en ese sector, tienen incumbencias el Estado, pero también el sector privado. Si, por ejemplo, una empresa privada tiene un proyecto y lo presenta al Estado de generación por cualquiera de las modalidades que hay. Tecnologías. ¿Verdad? ¿La comisión es la primera que debe aprobar eso? Hay 2 ámbitos de aplicación. Hay una ley que rige para la energía renovable y hay una ley que rige, y hay otra ley que aunque es la ley macro, pero rige para la energía no renovable. Por ejemplo, todos los proyectos que tienen que ver con energía no renovable, por ejemplo, energía que dependa del petróleo, del gas natural o de carbón, tienen su ámbito de aplicación en la ley 125-01. Sin embargo, los proyectos que gozan del privilegio de entrar al régimen especial por ser fuentes limpias, entran en el ámbito de la ley 5707. Se excluyen las grandes hidroeléctricas porque ellas quedan concesionadas a país por una única empresa que es estatal,
que es la empresa de generación hidroeléctrica. Ahí hay una división que en una reforma, en una posible reforma en aplicación del pacto eléctrico, vamos a ver cómo entonces unificamos ambos criterios, tanto para las renovables como la de las centrales térmicas, mirando un solo marco legal, pero a la vez manteniendo los regímenes especiales de que gozan las energías renovables. Bien. En ambos casos la comisión es la administradora de los proyectos de inversión, básicamente en generación, aunque hay algunos que tienen unos aspectos diferenciados de otros por la naturaleza de la tecnología, pero en todo caso la Comisión Nacional de Energía es la que vela por el concesionamiento y por el cumplimiento de los plazos y por el cumplimiento de las permisologías que ambas legislaciones establecen. Bien. Bueno, ustedes como dependencia del Ministerio... Entidad adscrita, sí. Adscrita. Son parte de un consejo mayor o algo así, ¿no? Sí, la comisión tiene son dos órganos, básicamente. Hay un órgano que es entidad, que es la dirección ejecutiva, que es la que se encarga de la operatividad de las actividades. Más sin embargo, existe un consejo o un directorio, como le llama la ley, que es una conformación de 5 ministerios. Hoy lo preside el Ministerio de Energía y Minas, por la ley 100-13, pero también son partes del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda. Esa comisión, que es el nombre real de ese directorio, esa comisión se reúne una vez al mes para dar aprobación a todos los elementos que plantea la ley que son de su ámbito. Por ejemplo, aprobación de nuevos proyectos, de concesiones definitivas para nuevos proyectos, aprobación de concesiones provisionales para proyectos de energía renovable, básicamente, aprobación de los temas administrativos de la comisión, aprobación de ese plan, conocimiento y aprobación de ese plan energético nacional, aprobación de parte de los incentivos fiscales que otorga la ley 5707, así como otros elementos que van a esa comisión o a ese directorio que se detallan en cada una de las agendas. Bueno, este es un plan amplio y aunque para 15 años, ¿qué parte ya se le ha dado cumplimiento de este plan? Por lo que estuve viendo, esto es una cosa... Fíjate, si nos vamos al sector... ambiciosa, si se quiere. Al subsector eléctrico, que es donde la gente pone más interés. El plan contempla la política pública emitida desde el gobierno central como política de generación eléctrica, usar el gas natural como combustible de transición. Aunque tenemos todavía heredada de gestiones anteriores una gran componente de carbón, pero el Estado Dominicano ha decidido migrar a gas natural. ¿Por qué? Porque puede tener precios más asequibles y menos volátiles que el del petróleo, porque es de mucho menor emisiones al medio ambiente y es porque también es de bajo costo comparado con el petróleo y comparado con otras fuentes. Por eso el gobierno ha licitado y ha otorgado contratos en la zona de Manzanillo por unos 800 megavatios para instalarse dentro de entre 3 años y medio de generación a gas natural. Eso está contemplado en el plan y ya se ha estado dando cumplimiento. Por igual también el gobierno dominicano ha hecho esfuerzos por incentivar las energías renovables. Fíjate, le decía ahorita a Fausto que de un 9% que encontramos en la matriz energética en el año 2020, ayer, por ejemplo, con una demanda pico de más de 3.000 megas, de 3.100 megas, pudimos observar que el 14% fue de generación renovable. ¿De 9 a 14? Sí, 5 grandes centrales de energía solar han más que duplicado ya la producción solar que encontramos en el año 2020. ¿Y esas se instalaron en esta administración? Sí, ya las 4 que se han inaugurado se iniciaron en esta administración y se instalaron en esta administración. Fíjate que una central solar se instala en 8 meses, no es una gran central térmica que dura 2 años y medio. Es más simple la construcción. La construcción es más simple, la ingeniería es más simple, pero aparte de eso, don Gustavo, hay 11 grandes construcciones hoy de energía renovable. ¿A qué se deben esas grandes construcciones? Primero, a la agilidad que hemos presentado como Comisión Nacional de Energía en la tramitación de los expedientes. O sea, antes un expediente de energía renovable de una gran concesión duraba 3, 4, 5 años dando vueltas. ¿Se ha reducido la burocracia y la espera? Sí, hoy puedo dar testimonio que hay empresas que en 9 meses han obtenido toda la permisología para construir un gran parque de energía solar.
o de energía eólica. Sobre todo son de parques de energía solar, todos esos 11. Sí, hay 2 que son de centrales eólicas. De viento. Y hay 9 que usan el sol como El fuente sol. primaria. ¿Dónde estarán instaladas esas 11 generadoras? Están ubicadas en toda la geografía nacional. Hay algunas que están en el sur cercano, en la zona de Baní. Hay una que está en Barahona, que es una ampliación, una segunda fase. Hay algunas que están en Nagua. Las eólicas básicamente están en el norte, en la zona de Puerto Plata y Montecristi, aunque hay algunas que también se colocan en el sur. Hay otras grandes centrales que están próximas a construirse en la zona de Guerra, en esa zona cañera de Guerra. Hay algunas que están en Santo Domingo Este, en la zona ya de cerca de la ciudad de Juan Bosch, hay una pequeñita ahí, y están distribuidos en toda la geografía. Bien. Aunque en la planificación energética estamos proponiendo de que también sean focalizadas las áreas que se usen para la producción solar. Recordemos que la producción solar ocupa grandes extensiones de terreno y puede ser incompatible con la agricultura en unos casos. No hay que sacrificar la producción de alimentos. Entonces no debemos sacrificar la producción de alimentos, por eso en la planificación energética debemos ubicar zonas que sean lo menos útiles para agricultura o para otros rubros, como plantea el artículo 30 del reglamento de la ley 57, y que sean usados entonces para la producción energética. Tanto los planes de expansión de generación como los planes de expansión de la red de transmisión deben estar enfocados a ese objetivo. Don Edward, con su anuencia, vamos a una primera pausa y retornamos, para que continuemos hablando de este tema que es muy importante para el presente y el futuro del país. Así es. Continuamos con el director de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, hablando de este plan que tiene mandato legal y tiene un tiempo de 15 años. Incluso está dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que algunas cosas de esa ley no se han cumplido, pero qué bueno que en esto se esté trabajando. Bueno, vemos, aquí hay una tabla que ustedes incluyen que me llamó la atención, porque uno oye decir, expertos internacionales, que el tiempo del petróleo como que está pasando. Pero todavía uno ve que aquí, esto es un cuadro que abarca por fuente desde 1971 al 2018, y todavía petróleo y su derivado es más del 40%. Sí, así es. Y luego carbón mineral, 10%, gas natural ya está creciendo, 16.21%, biocombustibles y residuos, 10.19%, ¿verdad? Esto que dice electricidad, para electricidad 19.31, otros 3.52%. Bueno, quería preguntarle, porque usted habló de convertir plantas de las que operan de la manera tradicional, quemando combustible, a gas natural, pero también se ha hablado de 2 temas mucho aquí. La central termoeléctrica Punta Catalina, que es de carbón, que muchos dicen que fue hasta un error construir una central de carbón, pero ya está ahí. ¿Es posible la conversión a gas natural de Punta Catalina, por ejemplo? Mira, técnicamente todo es posible. Punta Catalina es una gran central que hoy, si entras a la data del organismo coordinador, vas a ver que representa el 30% de la demanda. Lo que suple Punta Catalina es el 30% de la demanda. Es un activo del Estado Dominicano y el Estado ha dispuesto mediante... Bastante costoso, que nos salió, por cierto. Así es un activo del Estado Dominicano, en la cual el Estado Dominicano ha decidido preservarlo. Hay una ley en el Congreso Nacional que plantea primero la eliminación de la CDE, de la antigua CDE, que es la poseedora de Punta Catalina, y plantea la creación de una empresa que se llame Central Termoeléctrica Punta Catalina. Es posible siempre cambiar una central eléctrica de un tipo de combustible a otro. Incluso en el este ya se hizo un gran proyecto privado, se expandió el gas natural que está en Boca Chica, se expandió hacia el este a través de un gasoducto, y algunas centrales que operaban con combustible pesado derivado del petróleo migraron al uso del gas natural. Hoy tenemos más generación en esa zona, menos dependiente de la volatilidad del petróleo por el tema de los precios, y también menos contaminante, alrededor de una tercera parte solamente en emisiones con relación al estadio anterior. Con Punta Catalina técnicamente se puede convertir a gas natural. Ahora, el Estado Dominicano como política pública debe hacer un estudio serio, financiero y técnico de esa conversión.
O sea, muchas veces los técnicos tenemos ideas en la cabeza que las expresamos y son muy bonitas, pero esas ideas deben ser banqueables. Nosotros debemos apostar siempre a que las ideas sean financieramente correctas, atractivas. Entonces todavía como política pública no se ha hecho ese estudio de la posible conversión de Punta Catalina. Una vez se tenga el estudio técnico-económico de eso, entonces debe ser considerado. Pero mientras no se tenga ese estudio, plantear la posibilidad, yo no lo creo posible, yo no lo creo factible. No ha entrado ese tema al plan energético porque debe ser un tema de política pública, que debe ser parte de la política que emite el Ministerio de Energía y Minas. Y entidades particulares, sobre todo el ecologista, que han dicho sí se puede, porque eso está contaminando, y han hecho la demanda y han hecho la propuesta. Algunos llegan más lejos, decir, eso hay que cerrarlo. No, cerrarlo es imposible, porque la energía más cara es la que no se tiene, pero sí hacer un estudio. Yo creo que el Estado Dominicano puede abocarse a un estudio centrado de qué hacer con Punta Catalina, qué hacer con las otras centrales a carbón y proponer una política pública, que eso queda pendiente. Bien, respecto a este cuadro que por ahí me llamó la atención, por eso le leí un poco los numeritos que ustedes ponen acá. ¿Qué tan cierto es eso que el mundo y nosotros, aunque no producimos petróleo, pero dependemos del petróleo y sus derivados, se irá cambiando y usará otras alternativas? Mira, ¿Es solo una de esos pronósticos que se hacen o es ciertamente se está caminando? No, mira, en sentido general el mundo ha migrado al uso de fuentes menos contaminantes que el petróleo y de menos dependencia del petróleo. Incluso han obligado a que otras fuentes como el gas natural, que no es un derivado directo del petróleo, o no es un refinado del petróleo, vamos a llamarle así, se convierta en un combustible más codiciado hoy que el petróleo. Incluso el gran conflicto que existe en el este de Europa mira más que al petróleo en sí, mira al gas natural como un elemento de discusión. Hoy se habla del cierre del Nord Stream 1, de la inauguración o no del Nord Stream 2, que es ese gran gasoducto que viene por el Mar del Norte, que alimenta todo el norte de Europa desde Rusia, pero es un tema de gas natural. El petróleo es un commodity, el gas natural no lo es, el gas natural obedece a un elemento de mercado distinto al de petróleo. Eso ha frenado, ahorita hablaba tal vez de la cantidad de petróleo que hay en el mundo, eso ha frenado el consumo del petróleo y el mundo ha migrado al gas natural como un combustible de transición. El otro elemento es la diversificación de la matriz a partir de fuentes renovables. El mundo también, podemos ver en Europa la gran cantidad de fuentes renovables que tienen para producir los países europeos como Alemania, Francia, España. Más sin embargo, nosotros como isla no tenemos esa gran oportunidad. Somos una isla, somos un estado insular, no tenemos la capacidad de interconectarnos con otros países que nos permitan requerir energía o inyectar energía en función de las fuentes renovables. Hoy tenemos, por ejemplo, una gran central solar en el sur cercano. Si una nube viene y se le coloca arriba a esa central solar, automáticamente tenemos una inestabilidad en el sistema. Eso, por ejemplo, si tuviéramos interconectado con otros países, esos 100 megavatios que dejamos de percibir del sol en ese momento, serían inyectados desde otro sistema eléctrico. Y habría que buscar plata. Y habría que pagarle simplemente. Pero debemos partir del principio que la energía más cara es la que no se tiene. Por lo que usted me dice, entonces, la idea, y lo que he visto en este plan, es que sea bastante diverso. Que si por un lado, un día tenemos viento, estamos en el Caribe, pero que por cosas de naturaleza... Si no tenemos viento, debemos tener la reserva térmica suficiente para suplir. La solar o también la que de combustible fósil, o sea, de todo hay que tener. La meta nuestra es lograr el 25% al 2025. De energía... De fuentes renovables. No convencionales. No convencional. 25% al 2025. Cuando digo no convencional, estoy sacando las grandes hidroeléctricas. Sí, o sea, no, ya usted me explicó, porque eso es otra cosa. Hoy las grandes hidroeléctricas, aunque son renovables también, son fuentes limpias, pero debemos sacarlas de ese cálculo de 25%. ¿Por qué se toman aparte aquí? Bueno, la ley plantea de que se define la renovable no convencional, aquellas que no causan daños al medio ambiente. Y las grandes hidroeléctricas, aunque son necesarias, es probable que en su construcción ejerzan daños a una ecología, por eso se dejan aparte. No es que no se hagan, no es que no se fomenten, sí es necesario construir hidroeléctricas
y el Estado debe enfocarse en eso, incluso están en el plan, pero en el cálculo de la renovable per se no están. Pero tienen otras ventajas también, ¿verdad? Pero tienen otra ventaja, la agricultura. Agricultura, control de inundaciones muy posible. Y el uso racional del recurso agua. Mira, lo correcto que hay que plantear es que hoy nosotros tenemos en proyectos concesionados todos los proyectos posibles para hacer que ese 25% sea una realidad el 2025. 2025. Hoy se están construyendo 11 grandes centrales entre solares y eólicas que estarían en funcionamiento. La que mencionamos ya, que estaban en el mapa. Estarían en funcionamiento al 2023, entre el 2023 y 2024 algunas, y hay otras que están en proceso de evaluación, unas 18, entre 14 y 18 están en proceso de evaluación, y estaríamos cumpliendo con ese 25% que plantea la ley. Hay otros compromisos internacionales con el Acuerdo de París, en el COP24, etcétera, que nos plantean migrar al 30% de energía renovable del 2030. 2030. ¿Qué estamos haciendo para lograr eso? Como dijimos ahorita, el sistema, la estabilidad del sistema tal vez no aguante tanta variabilidad en esas fuentes. El sol es variable, el viento es variable, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos proponiendo políticas, tanto reglamentarias como de señales de precio, para poder acceder a almacenamiento. A que esas fuentes solares puedan ser almacenadas durante el día y que luego puedan dar energía en la noche. Muy bien. Eso es una estructura de inversión y una estructura de costos que usted dirá, pero ¿va a ser más caro? No, va a ser más barato que acceder a combustibles fósiles. Muy bien. Vamos a otra pausa y volvemos para que hablemos también de alguna propuesta que hay para las soluciones en pequeño, digamos, entre la persona, la casa, el pequeño negocio. Vamos a la pausa. Continuamos con el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el señor Edward Veras Díaz. Bueno, lo que decía de las pequeñas soluciones que mucha gente alienta es que, por ejemplo, el panel solar. Aquí tenemos un compañero que vivía gritando con el pago de energía y hizo una inversión de paneles solares y está muerto de risa porque estos días me decía que le llegó una factura de 42 pesos y de 8,000 pesos a 42 es muy bueno. Ya. Y hay algún pequeño salón de belleza, algún proyecto rural, un colmado, y muchos han dicho, esa es una forma también de aliviar la carga al propio sistema y de que la gente también mejore costos de operación, tanto en la casa como en un pequeño negocio. ¿Qué piensan ustedes de la comisión, de esas soluciones? Mira, desde la comisión administramos la aplicación de la ley 5707. La ley 5707 básicamente tiene en su esencia incentivar el uso de fuentes renovables para la producción energética. En ese sentido, todo aquel ciudadano, comercio, industria o grandes centrales de las que ya hemos hablado, pueden acceder a los incentivos fiscales que plantea la ley. En este caso usted se refiere a pequeños productores de energía o autoproductores de energía, que así que se le llama en el aspecto legal, que acceden a instalar paneles sobre sus techos para producir parte de la energía que producen y hacer un neteo, los técnicos le llaman un neteo, un vaivén en un medidor bidireccional con la empresa de distribución. Sí, es factible, hasta hace poco los paneles eran muy caros, un kilovatio de panel solar costaba unos $5,000 hace poco. Ya estamos hablando que están a la par unos $1,000 un kilovatio hora en instalación. Eso ha hecho que, por ejemplo, en los últimos años se haya triplicado la cantidad de paneles solares que se colocan en las viviendas, que se colocan en las industrias, que se colocan en los comercios. En esos casos la permisología es muy poca, porque solamente es la instalación, solicitar un medidor bidireccional a las empresas de distribución y acceder por vía nuestra, por vía de la Comisión Nacional de Energía, a los incentivos fiscales que plantea la ley. ¿Eso se puede hacer en línea, esa solicitud? Sí. ¿Cuáles son los incentivos fiscales? 100% de aranceles si lo importas, 100% de las compras locales del ITEVIS en las compras locales si se compra en una empresa local y el 40% del crédito fiscal que en algún momento era 75%,
pero una reforma fiscal lo llevó al 40% y ahora se administra para pequeños productores. El año pasado nosotros tuvimos un incremento de más de un 50% de la cantidad de solicitudes de incentivos fiscales con relación al 2019. De hogares y pequeños negocios. De hogares, industrias, empresas, comercios, etcétera. Unas 1.500 solicitudes fueron atendidas y sometidas entonces a la Dirección General de Aduana o a la Dirección General de Puertos Internos para las excepciones fiscales. En este año 2022 llevamos unas 900 y es probable que estemos sobrepasando a diciembre el número que teníamos a diciembre del año pasado. ¿Ustedes tienen algún número sobre el porcentaje que ya se obtiene mediante esas soluciones individuales? Hoy en términos de capacidad instalada anda rondando el 10% de la demanda nacional. Nada mal. Pero cuando lo calculas, o sea, cuando calculas el real, porque recuerda que el panel solamente funciona en la hora de sol, es del 10% de la capacidad instalada. Pero cuando lo llevas, está cercano al 2% solamente de la generación real. Algunos días baja a un 1. Es como la eólica, que tiene una capacidad, ¿verdad? Pero si no hay viento... Si no hay viento se detiene. Eso hay que hacer sus cálculos. Por ejemplo, una central térmica tiene una capacidad de un 80-85%, una eólica andan entre 40 y 50%. Sin embargo, la solar solamente te produce el 20%. La solar es menor que la eólica incluso. Sí, porque es que cuando calculas el global, le calcula toda la noche a la solar apagado y solamente funciona básicamente de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la eólica puede hasta de noche en un momento operar. Fíjate que ahí nosotros tenemos una bendición de la naturaleza y es que, por ejemplo, las centrales eólicas que están en el norte básicamente tienen esa gran cantidad de energía en la noche. Sin embargo, la que está en el suroeste tiene la gran cantidad de energía en el día. O sea, y que eso puede compensar la red, incluso compensar con la solar. Las eólicas que están en el norte se compensan con la energía solar en ese sentido, en términos del tiempo o del periodo en el cual generan en el día. Muchísimas gracias, don Eduardo Veras Díaz, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Este es este plan, incluso está colgado en la página. Está en la página y yo exhorto incluso a los amigos que dan seguimiento a estos temas que lo lean. Hay muchas cosas interesantes. Imprimimos poco por un tema de conservar el medio ambiente, ecológico, poco papel, pero digital está disponible para todos. Es muy importante estudiarlo, yo creo que es bueno que se tome en cuenta y qué bueno que las cosas se planifiquen. Nosotros siempre históricamente decíamos que en este país no se planificaba, pues ahí está. Tenemos un plan. Un plan y yo creo que está bien concebido. Ojalá que se cumpla la mayor parte de este plan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.